Marek Brazda nació en marzo del año 2000. Conocido como Humanoid, comenzó a jugar al LoL de una forma muy normal y natural, hasta que, con 15 años, demostró su talento en solo queue llegando muy alto en Challenger y llamó la atención de su primer equipo, juntándose con varios jugadores checos en el club Gunrunners, una marca que servía de paraguas para apoyar a jugadores que querían probar suerte en el competitivo en República Checa. En su primer torneo registrado ganaría 2 equipos de amateurs para llegar a la final y ganar al club Dark Tigers. Luego intentaría clasificarse a la Republic of Gamers Masters 4. Y lo hicieron, ganando 4 partidos. Pero no irían a ese torneo, ya que Dark Tigers, al que habían vencido anteriormente, reconocería el talento de todo el roster, llevándose a los 5 jugadores de Gunrunners a su equipo. Así que debutarían en el club de los Tigres en la MCRPC 2015, ganando a Old School Prayers y perdiendo contra Suba, para volver a ganar otra vez a Old School. Perderían definitivamente en semifinales contra el equipo llamado Fraternitas. Después irían a la BenQ Grand X Challenge 2015, saliendo de su grupo 2-0 para ganar a Inside Games y Exatus, para llevarse el torneo, un premio de aproximadamente 1000 euros. Finalmente iría a la ROG Master Season 4, ya que la plaza le correspondía a los jugadores y no al club, por lo cual irían. Ganarían la liga con un 11-3 para ganar en playoffs a Inside Gamers y perder la final contra Exatus, con Neon como de carry. En el Prago Fest 2016 quedarían 2-1 y perderían en primera ronda de playoffs contra Fraternitas. Y a mitad de año, Humanoid se iría a Esuba, jugando la ROG Master 5 junto a Neon como de carry. Quedarían primeros con un 11-3, aunque Marek no acabaría la temporada, ya que ficharía por Fraternitas para jugar los playoffs y tendría que irse 2 partidos antes de Esuba. También se irían con él Neon y ficharían a Denik como support, ganando 2-0 a Exatus y Esuba para llevarse el torneo. Más tarde jugarían la MCRPC 2016, ganando a Majestic Lions, Team Universe, Necrorisers y Esuba para levantar la copa y los 2000 euros de premio. Seguido de la ROG Master 6, donde quedarían segundos con un 11-3, empatados con el primero. Y en playoffs Marek volvería a brillar, ganando a Majestic Lions y Esuba para llevarse otro torneo más. Acabaría su etapa en Fraternitas luchando por entrar en la Challenger Series, yendo por el clasificatorio de EUNE, ganando a Digital Paradox Infernal, Windmill y Let's Go Boys, perdiendo la final que los clasificaba contra Team Kingwing. Volvería de nuevo a SUA, donde compartirían lugar AD Carries como Neon y Sheriff, ahora conocido como Patrick. Jugarían distintos torneos, como la Legend Series 1, ganando su grupo para clasificarse al torneo principal, donde ganarían a Bulldog Esports y Euronic Gamers 2 veces, llevándose así el torneo. En la Liga Hitpoint Master 7 ganarían la temporada regular con un 5-2-0, para ganar a Play With Soul e Inside Games y ganar el torneo. En la Game On 2017 caerían sin poder hacer mucho, pero se redimirían como equipo en la MSR 2017, ganando a Cookie Masters, Brute e Inside Games para ganar otra copa más. También salieron victoriosos de la MCRPC 2017, llevándose 2.300 euros de premio, ganando a Brute, Extatus, Marvo Esports y otra vez a Extatus. El Mad Lions de Werlip, Selfmade, Jeskla y Falco se fijaría en Humanoid, aunque solo estaría 2 partidos en el club entrenado por Arenae, ya que no encajaría bien y, a pesar de su habilidad, ficharían a Nemesis, que venía dando mejor nivel en solo queue. Así que Marek lo tendría claro y volvería a Esuba para seguir triunfando en su país. Tendría buenos resultados a nivel local, ganando la temporada regular de la Hitpoints Masters 8 y los playoffs, venciendo 2-0 a Extatus e Inside Games. En la DreamHack Late Pick 2018 ganarían a Typhon, Fixe EV y Team Riverside para ganar 2.500 euros en premios. Luego se clasificarían a la V4 Future Esports Festival, donde ganando a XD e Illuminar Gaming se llevarían otro torneo más, que este sería de 150.000 euros. Otra vez en la Hitpoint, esta vez la 9, quedarían 5-0 y ganarían a Majestic Lions y Extatus para ganar otra vez la liga. Su último torneo en Esuba sería el clasificatorio al European Masters de primavera de 2018. Quedarían segundos de su grupo con un 1-1, pero perderían contra Kick en el partido que clasificaba al Main Event. Después pasaría corta y rápidamente por Millennium, equipo con el cual iría al Occitane Esports. En el clasificatorio quedarían séptimos e irían al Main Event, donde ganarían su grupo y en playoffs tendrían un largo camino, ganando a Wreck by Shadow y perdiendo contra Jensai, para empezar su carrera por el cuadro de perdedores, ganando a Orion, Solari y Vitality Academy, aunque perderían en la quinta ronda contra LDLC. Se llevarían 1000 euros en premios. Después se clasificarían a la DreamHack Tours 2018, quedando quintos en el clasificatorio. En el evento principal ganarían su grupo con 4-0, para luego ganar a PCS Predators y perder contra Gamers Origin, cayendo al Loser Brackets. Allí vencerían a Arma Team, Made in Friends y LDLC, para perder en la ronda 5 otra vez, esta vez contra Gamers Origin. Humanoid ampliaría horizontes. Tras no triunfar en España, probaría ahora en Turquía, al fichar por Dark Passage, coincidiendo con gente como Kirei o Luger. En la TCL de 2018 Summer quedarían quintos con un 14-14 y en playoffs ganarían a HWA Gaming para perder contra Royal Bandits en semifinales,
Con este mal resultado iría a otro país, esta vez Polonia, entrando en Illuminar Gaming, coincidiendo con Aisvisto, Slazan, Gulait y Delort, entrenados por Hachi. Ganarían la ESLMP 2018 Summer con un 7-0, para ganar a Wista Block y Pompa Team y ganar también los playoffs. Luego disputaría la Ultraliga Season 0 Stage 1, quedando segundos con un 11-3, y en el Stage 2 quedarían segundos con un 4-2, para ir a los playoffs, donde conseguirían superar la segunda plaza al vencer a Stata Maga y Pompa Team, ganando la liga polaca. A la vez estaría jugando otra liga, la PLE, quedando primeros con un 4-3-0 y ganando 1.500 euros, aunque en playoffs perderían en la final contra Pompa Team, ganando otros 4.000 euros. La vida de Marek daría una vuelta de 360 grados. Sus buenas actuaciones tanto como equipo como su gran nivel individual llamaría la atención del equipo de las Serpientes de la LEC. Splice querría apostar por el midlaner checo, en el primer año de la liga de franquicias. Tendría grandes compañeros para aprender en su primer año en la liga más grande de Europa. Vitixaxi en top, Xerxe en jungla, Kobe como tirador y Norskeren de apoyo, entrenados por Duke. Fue un gran primer año para haber sido un rookie en la LEC, en un equipo de tabla media como Splice. Cuartos con un 11-4 en primavera, para ganar una serie contra SK en playoffs y perder contra Fnatic quedando cuartos. En verano mejorarían en temporada regular, quedando terceros con un 12-6, aunque perderían en primera ronda de playoffs contra Rogue. Aún así, podrían ir al regional del mundial. En una apretada serie contra Origen, pasarían de ronda tras un quinto mapa muy sufrido, y se enfrentarían contra Schalke 04 en el partido clasificatorio al mundial, arrasando al equipo alemán y clasificándose al evento internacional. Después jugarían contra Fnatic para ver quién iba al main event y quién al play-in, pero no podrían ganar, así que Humanoid tendría que empezar desde el play-in. Igualmente, la fase de grupos del play-in no sería un problema, quedando primeros con 3-1, aunque sí que lo pasarían un poco mal en el partido clasificatorio, jugando contra Unicorns of Love, el mejor equipo del play-in que no pertenecía a una región mayor. Ganarían en una sufrida serie por 3-2 e irían al main event. Tendrían suerte al caer en un grupo con solo un equipo fuerte, FunPlus Phoenix, por lo que podrían quedar segundos con un 4-2, incluso llegando a forzar desempate por el primer puesto, aunque lo perderían. Humanoid llegaría a los playoffs del mundial en su primer mundial, aunque les tocaría contra el Faker de SK Telecom T1, al que lograrían sacarle un mapa, pero no ganar. Splice compraría la marca de Mad Lions y cambiarían su nombre en la LEC. Subirían también además a Orome de la Academia, ficharían a Shadow como jungla y apostarían por una botlane de rookies, con el checo Carci y el alemán Kaiser. Además, Mac y Cash, que ya estaban en el cuerpo técnico, subirían un escalón y serían los encargados del proyecto. Sería un 2020 discreto para Mad Lions, que era una organización con un aura de equipo de segunda, un equipo que nunca iba a pelear y sus aspiraciones eran ir al mundial. Aquí ya se empezaban a ver los Happy Games de Humanoid, y se empezó a correr la voz de que no se esforzaba tanto en temporada regular, pero aún no era tan obvio como lo es en la actualidad, ya que Marek aún tenía ambición y se le notaba que su nivel era muy alto. Cuartos con un 11-7 en primavera les llevaría a los playoffs, donde ganarían en un quinto mapa a G2, para luego perder contra Fnatic y G2 quedando terceros. Para verano quedarían segundos con un 12-6 y perderían contra G2 para ir al bracket de perdedores, ganando a Schalke 04 y perdiendo contra Rogue, lo que les haría quedar cuartos y clasificarse al play-in de los mundiales. Harían el peor mundial hasta el momento de un equipo europeo. Con un 1-3 tendrían que jugar el desempate contra INS para no ser eliminados en grupos del play-in. Lograrían ganar, pero en los playoffs clasificatorios al main event perderían contra Papara Supermassive, el equipo de Armut, y serían el primer equipo de la historia de la LEC que caería en esta ronda del torneo. Esto sería una vergüenza para la organización, que tendría que reestructurarse para 2021, fichando a Armut, que los acababa de eliminar como top laner, y apostarían por un nuevo rookie, en esta vez el Joya, que venía de Movistar Riders de dominar España. En primavera quedarían terceros con un 18 y ganarían a Rogue y G2 para ir a la final contra Rogue, donde remontarían un 0-2 y se harían con la LEC, la primera LEC de la organización y de Humanoid. Irían así al MSI, quedando primeros de su grupo con un 5-1, pasando de ronda para quedar cuartos con un 5-5 en el segundo grupo, y luego enfrentándose contra DWG Kia en semifinales, para perder con un 3-2 muy apretado, plantando cara a los coreanos. Volverían a la LEC de verano de 2021, terceros con un 12-6, y volverían a hacerlo ganando a G2, Rogue y Fnatic, para levantar su segundo título en el año. Irían directos al mundial, en su grupo empatarían con un 3-3 los 4 equipos, por lo que Mad Lions tendría que ganar a LNG para clasificarse a la siguiente fase, aunque luego perderían contra Gen.G y quedarían segundos de grupo, para volver a vérselas contra DWG Kia y la mejor dupla jungla medio del año, Canyon y Showmaker, los cuales destrozarían a los leones mandándolos para casa con un 0-3. Para 2022, Humanoid no querría seguir en Mad Lions, o eso decían los rumores. El jugador quería buscar un mejor sueldo y condiciones, por lo que acabaría en Fnatic, que montaría un super equipo obligado a ganar, con Gunder, Razork, Upset y Hylisan, entrenados por Yamato Cannon y Shaves. Este equipo no cumpliría ninguna de las expectativas que habían puesto sobre ellos. Segundos con un 13-5 en primavera, lograrían ganar a G2 para luego perder contra Rogue y G2, quedando terceros. En verano, quedarían quintos con un 18 para hacer un recorrido por el cuadro de perdedores, sufriendo en un 3-2 contra Excel, para luego ganar 3-0 fácil a Misfits y 3-1 a Mad Lions,
encontrándose con un inspirado Rogue que les metería un 3-1 y acabaría su sueño de ganar la LEC, quedando otra vez terceros. Durante todo el año, Marek haría lo justo y suficiente para dar un nivel decente, aunque no fue todo culpa suya. Wunder tampoco daría su 100% y Hylisan tendría partidas muy raras. El resto del equipo no es que mejorase mucho para el Mundial, pero Humanoid sí lo haría. Motivado por jugar contra los mejores, mostraría su mejor nivel en Worlds. En el play-in ganarían 4-1, para luego quedarse en los grupos con un 2-4 y ser eliminados. Otro año comenzaría en 2023 y Fnatic seguiría confiando en Marek, así como en Wunder y Razork, y la botlane sería Reckless y Rux, entrenados por Crusher y Hiva. En invierno harían un ridículo histórico, quedando novenos al ganar solo 2 mapas. La organización naranja haría varios cambios, subiendo a Skarinin y Advien de la academia, así como cambiando el entrenador por Nightshare. Así sería como Marek y Razork se echarían el equipo a la espalda, logrando quedar 4-5 e ir a la fase de grupos, donde perderían contra Astralis y luego con Mad Lions, para acabar otro split con un mal resultado. Solo les quedaría una oportunidad en el split de verano, donde volverían a hacer cambios, con Noah y Trimby como botlane, y el equipo encajaría un poco mejor ya. 7-2 en la temporada regular. La sinergia de jungla y medio era excelente, con un top muy versátil y un AD Carry con un nivel muy consistente. Sufrirían en grupos al perder contra SK, pero lograrían tomar su venganza contra Mad Lions y luego contra SK, llegando así a los playoffs, unos playoffs muy importantes, donde debían ganar a Team Heretics para tener la oportunidad de ir a los mundiales. Y así harían, ganando 3-1 al equipo español, aunque luego perderían contra Extel y serían los terceros de este split. Actualmente Marek está preparándose para las Season Finals de la LEC, donde pueden levantar el trofeo más importante del año en Europa, que se celebra en Montpellier. Y también pueden clasificarse a los mundiales en Corea. El checo ha estado en todos los mundiales desde que subió a la LEC en 2019. Es verdad que Humanoid es un jugador poco consistente en temporada regular, pero su nivel y conocimiento del juego está al nivel de los mejores de Europa, pudiendo enfrentarse sin problema a Caps u otros grandes midlaners. Fue el primer checo en ir a los mundiales, el primer checo junto a Karthi en ganar una LEC, y el primer jugador de la historia en ir a 3 mundiales consecutivos sin jugar en G2 o Fnatic. Marek acumula en su palmarés más de 10 ligas y torneos menores, varios torneos de la SL y una liga polaca, además de las 2 LEC que ganó con Mad Lions. Su personaje más jugado es Orianna, con el que ostenta un 61% de win rate. Y como curiosidad, ha jugado solo 2 partidas menos a Zir que Orianna, pero su win rate es de un 45% con el rey de Shurima. Y nada gente, hasta aquí ha llegado el vídeo, recuerden dejar un like, un comentario, compartirlo, nos vemos en la próxima, un saludo y chao.